¿Te preguntaste alguna vez cómo es que un compresor puede reducir el tamaño de un archivo y luego devolverlo a su estado original? ¿Dónde había ido toda esa información reducida? En gran medida, la compresión de datos ha permitido muchos de los avances tecnológicos que disfrutamos en la actualidad, y han ahorrado costos enormes gracias a la reducción de espacio de los archivos. Sin ellos no hubiera sido posible el iPod o los servicios de streaming actuales. YouTube incluso sería muy diferente, o probablemente no existiría si no fuera posible comprimir los videos. Incluso suele utilizarse en ciertos tipos de archivos que usamos en nuestro día a día para optimizar todo el espacio posible, sin darnos cuenta siquiera. Pero, ¿cuál es la magia detrás de los compresores de archivos? ¿Y cuál es la diferencia entre los distintos tipos de compresión? Vamos a descubrirlo explicándolo de la manera más sencilla posible en este video. Este video está patrocinado por GBGMall. En GBGMall podemos adquirir licencias originales para Windows a precios muy económicos. También encontraremos licencias para Office, distintos programas e incluso videojuegos. De hecho, voy a aprovechar para comprar una licencia de Windows 10 que estoy necesitando. Si aplicamos el código de descuento TU25 obtendremos un 25% de descuento adicional. Y un detalle no menor es que esta licencia sirve incluso si queremos actualizar luego a Windows 11. Pero, ¿cuál es el truco? ¿Por qué son tan baratas estas licencias? Bueno, esto es porque se tratan de licencias OEM. Este tipo de licencias son utilizadas por los fabricantes al vender equipos con Windows ya preinstalado. Su limitación es que se ligan a la placa base de la computadora, pero considerando su precio es un detalle insignificante, sobre todo si no van a cambiar su equipo o la placa por mucho tiempo. Estas licencias son completamente legales y son una excelente opción para tener nuestro Windows activado con todas las actualizaciones que lanza Microsoft. En la descripción y un comentario fijo les dejaré los enlaces y el código de descuento. Muchas gracias a GBGMall por patrocinar el espacio. Como suele pasar en la tecnología, todo parece mágico, aunque en realidad no lo es. Pero aún así no deja de sorprender la complejidad del sistema y el ingenio al que puede llegar la mente humana para solucionar problemas. En este caso no se trata más que de matemáticas complejas. Detrás de la compresión de archivos se esconden los algoritmos de compresión. Pero no te preocupes, voy a simplificarlo para que puedas entender la base sobre la cual funcionan, que es lo que nos interesa saber. Primero lo primero, ¿cómo está formado un archivo? Así como nosotros hablamos un idioma, español, inglés, japonés o cualquier otro, las computadoras usan un tipo de lenguaje binario el cual se conoce con el nombre de lenguaje de máquina. Al ser binario quiere decir que solo maneja ceros y unos, nada más. Esto es una representación de los dos únicos estados posibles, encendido y apagado. Cada acción, programa, archivo, incluso tecla pulsada, para una computadora no es más que una combinación de ceros y unos que viajan a velocidades extraordinarias. Esta es la base para entender cómo funcionan muchas cosas. ¿Cómo se relaciona esto con el peso de un archivo? Pues bien, cada uno de estos dígitos del sistema de numeración binaria ocupa la menor unidad de medida posible en la computación, el bit. Así que el peso de un archivo básicamente nos está diciendo la cantidad de ceros y unos por el que está conformado. Incluso cada carácter alfanumérico es en realidad una combinación de 8 bits, es decir, un byte. Podés hacer la prueba ahora mismo con el bloc de notas. Verás que cada carácter del documento ocupará un byte. Esto incluye también los espacios. Ahora podemos pasar al siguiente nivel. Debemos saber que existen dos tipos principales de compresión de archivos, la lastless y la lazy. En el caso de la lastless es aquella en la que no hay pérdida de datos, mientras que en la lazy corresponde a aquellos en las que sí se pierden parte de los datos. Cada uno tiene ventajas e inconvenientes. La compresión lastless, sin pérdidas, es útil en los casos que necesitemos conservar la integridad de un archivo si su información es crítica. Como muchos ya se imaginarán, en esta categoría entran los programas de compresión de archivos que todos conocemos, WinRAR, WinZip, 7zip o mi favorito personal, PeaZip. En el caso de estos programas, al comprimir lo que están haciendo básicamente es crear un archivo nuevo a partir del original, y para utilizarlo nuevamente debemos descomprimirlo. Si lo abrimos de manera directa, lo que hace el programa en realidad es descomprimirlo en algún directorio temporal. Esto es útil para hacer backups o guardar archivos que no utilizaremos con frecuencia. Dentro de la categoría de compresión sin pérdidas entran también algunos formatos de archivos como imágenes o música, pero eso lo explicaremos más adelante. El problema de la compresión sin
pérdidas es que no siempre resulta muy eficaz y el ahorro de espacio suele ser inferior a las técnicas LaCie. Ya entenderemos por qué. Los programas de compresión de archivos funcionan aplicando algoritmos de compresión sin pérdidas. Los algoritmos son básicamente un conjunto de instrucciones que nos permiten resolver una situación, en este caso reducir el espacio de un archivo. Varios de ellos fueron surgiendo con el tiempo y muchos incluso se basan en algoritmos más antiguos pero con ligeras modificaciones. Uno de los más populares es el LZ77, creado por los científicos Abraham Lempel y Jacob Siv. Muchos formatos populares de la actualidad lo utilizan de manera directa o indirecta. El 7Z, por ejemplo, utiliza el algoritmo LZMA. Este a su vez es una variante del LZ77. También está el formato RAR, que usa el algoritmo de compresión basado en LZSS, y este a su vez se basa también en LZ77. Otro que suele ser muy utilizado es el algoritmo Huffman, que fue desarrollado por David Huffman cuando era estudiante del MIT en 1952. La pregunta del millón es, ¿cómo es que funcionan estos algoritmos de compresión? Lo que hacen básicamente es analizar el archivo en busca de repeticiones o patrones, y luego transforman estas redundancias en fórmulas que ocupen menos espacio. Estas fórmulas luego pueden ser leídas para reconstruir el archivo original. No te preocupes que vamos a verlo con un ejemplo muy simple para entenderlo mejor. Supongamos que queremos comprimir esta imagen de un corazón negro, como el de tu ex. Cada píxel de color blanco corresponde a un 0, y cada píxel pintado de negro corresponde al número 1. Bien, el algoritmo lo que hace es leer esta imagen y crear fórmulas que resuman la información de esta imagen. En la primera línea tenemos 11 ceros. En lugar de ocupar 11 casillas para escribir cada cero, el algoritmo dice OK, este número se repite 11 veces seguidas. Para representarlo lo haré con una fórmula de solo dos números. El primero corresponde al número en cuestión, en este caso el 0, y posteriormente voy a indicar cuántas veces seguidas se repite este número. Notemos que esta manera de representarlo ocupa un espacio mucho menor. Pasemos a la siguiente fila. Esta es exactamente igual a la primera, solo hay píxeles en blanco, es decir ceros, así que se repite la misma fórmula. Vamos a la tercera fila, aquí la cosa ya cambia un poco. En este caso sí tenemos píxeles negros que corresponden al número 1. La fórmula se aplica de la siguiente manera. Primero nos encontramos con dos ceros seguidos. Ok, entonces anotamos 0 e indicamos que se repite dos veces. Aquí hay dos píxeles negros que corresponden al 1. Indicamos entonces que el número es 1 y que se repite dos veces. Le siguen 3 con 0, entonces va un 0 y se indica que se repite 3 veces. Le siguen nuevamente dos casillas con unos, 1 y 2. Y por último dos casillas con ceros, es decir 0 y 2. Este proceso se repite con el resto de la imagen y así es como obtenemos mediante un algoritmo una nueva versión del archivo comprimido. Notemos que a simple vista esta metodología ocupa menos espacio que escribir todos los ceros y unos de manera individual. Este ejemplo es muy útil para demostrar también por qué los programas de compresión de archivos funcionan como funcionan. Fijémonos que en el proceso creamos un nuevo archivo. Si bien se trata de la misma imagen, está escrito de otra manera. Al igual que pasa con un archivo comprimido, el sistema operativo no tiene la capacidad para leer estas instrucciones. Solo el programa de compresión es capaz de interpretarlo, y para volver a utilizarlo debemos descomprimirlo. No es un formato que podamos manipular. Entonces el programa de compresión usa estas instrucciones para reconstruir el archivo original, un formato que el sistema sí es capaz de interpretar. Así es básicamente como funcionan. Los archivos suelen tener varias redundancias, es decir, información que se repite una y otra vez. Los algoritmos de compresión se libran de estas redundancias. En lugar de listar un fragmento de información repetidas veces, la lista una sola vez y luego indica referencias de ella. Veamos un ejemplo con un archivo de texto. Imaginemos que tenemos la siguiente frase: tengo una casa bonita, qué bonita es mi casa. Aquí hay dos palabras que se repiten, bonita y casa. Solo se almacenan estas palabras la primera vez que aparecen. Cuando aparecen por segunda vez, el algoritmo puede asignar un código el cual indique que en esta posición hay una palabra repetida. Puede ser .x por poner un ejemplo, y luego indicar con un número la posición en donde se encuentra esta palabra al principio de la frase. En este ejemplo, claro, la compresión es mínima, pero si hablamos de un documento muy grande o un libro, la compresión será mayor ya que habrá mayores probabilidades de encontrarnos con una mayor cantidad de redundancias. Estos códigos incluso podrían aplicarse a frases enteras que se repitan y no solo a palabras individuales. Estos, claro, son ejemplos simples que nos permiten entender la base del funcionamiento de los algoritmos. En la práctica, las fórmulas matemáticas para comprimir son mucho más complejas y están increíblemente elaboradas para que sean lo más efectivas posible. Pero quizás ya estamos en una mejor posición para entender cómo funciona un algoritmo complejo como lo es el LZ77.
Este funciona de manera similar al ejemplo de la frase que vimos anteriormente, y puede ser aplicado en datos binarios como también texto, pero en este caso hace uso de un diccionario. Este diccionario es el método para catalogar los fragmentos de información. Vemos que está compuesto por varias filas de 3 casillas. Estas se conocen como tripletas. Las 2 primeras sirven para almacenar las coordenadas que nos indicarán dónde se encuentran y cuáles son los caracteres que se repiten, mientras que la tercera casilla sirve para almacenar los caracteres nuevos. Vamos a comprimir la palabra abracadabra. En este caso las primeras 3 filas no tendrán coordenadas, y solo servirán para almacenar las primeras 3 letras ya que ninguna de ellas se repite. En el cuarto carácter tenemos una letra que se repite, la A. En este caso sí utilizaremos coordenadas. La primera casilla del diccionario sirve para indicar cuántos espacios hacia atrás debemos movernos. En este caso son 3 lugares. Y la segunda casilla de la tripleta sirve para indicar la longitud de la secuencia que se repite. En este caso solo se repite la letra A, así que la longitud es de un carácter. Y luego tenemos una letra nueva, la C. Entonces almacenamos la C. En el siguiente carácter nos encontramos nuevamente con la A, pero esta vez no se va a buscar la primer A, sino que buscará la que esté más cerca para que el algoritmo trabaje más rápidamente. La A más cercana está a 2 casillas de distancia. La longitud es 1 porque solo se repite la A y se almacena una letra nueva, la D. Aquí la compresión empezará a ser más notable porque tenemos una secuencia más larga que se repite, abra. En las coordenadas entonces se indicará que debemos movernos 7 casillas hacia atrás, y la longitud de la secuencia es de 4 caracteres. A simple vista vemos que en realidad no estamos comprimiendo nada porque el diccionario es más grande. Esto es porque para el ejemplo estamos usando una sola palabra, pero si esto lo aplicamos a un archivo de texto mucho más extenso, la compresión será más efectiva. Vale aclarar que con este ejemplo hay unas pequeñas matices. Por ejemplo, el algoritmo en realidad hace este proceso de derecha a izquierda, pero en este ejemplo lo vimos de izquierda a derecha para una mejor comprensión. Hasta aquí vimos la comprensión lashless, y si bien su ventaja es que nos permite mantener la integridad de los archivos, ahora podemos entender cuál es su mayor limitación, y es que hay casos en que los niveles de compresión quizás no sean muy efectivos, ya que este método se limita a los niveles de redundancias que tenga un archivo. En otras palabras, si no hay nada que se repita, el algoritmo no tendrá nada que reducir. Aquí entramos a hablar acerca de la compresión lazy. Este tipo de compresión recurre a una técnica mucho más radical, ya que se basa en eliminar información que resulta irrelevante para los sentidos humanos. lazy suele ser muy utilizada en los archivos multimedia. Los ejemplos más conocidos para este caso suelen ser el MP3 y las imágenes en JPG. Veamos la diferencia entre la forma de onda de un archivo WAV sin compresión y la del MP3. En el caso de este último, se eliminan frecuencias de sonido inaudibles para el oído humano. Muchas cosas se pierden, pero nos brinda una calidad aceptable con un tamaño muy inferior en el archivo. Esto lo hace ideal para la transmisión y distribución de música, lo cual ayudó a revolucionar el panorama de la música digital. Sin embargo, no es ideal para la edición. Cada vez que se guarda un archivo en MP3, se comprime de nuevo y afecta cada vez más la calidad del audio. En el caso de las imágenes se suele almacenar una lista de números, y cada número representa un solo píxel. El JPG va más allá de eso. Recurre a un proceso bastante complejo. Almacena las imágenes utilizando algo que se conoce como transformado de coseno discreto, y básicamente aplica un algoritmo para identificar coordenadas y agrupar áreas de color, minimizando así la utilización de bytes y logrando un peso mucho menor. Se reducen variaciones de brillo y color, pero en los niveles adecuados se puede lograr una diferencia casi imperceptible en la calidad, y logra un gran impacto en el tamaño del archivo. Mientras la compresión lashless siempre es máxima, la compresión lazy es ajustable para el usuario. Esto le da una gran ventaja ya que permite jugar con los niveles y buscar un punto adecuado según el uso que necesitemos. Pero hay que tener en cuenta que una vez realizado, este tipo de compresión es permanente. Si pasamos un archivo WAV a MP3 y luego queremos hacer el proceso inverso, aunque el archivo WAV pese más, los datos que se perdieron no van a recuperarse. Es importante trabajar con vistas previas y conservar el original si asumimos que lo podemos necesitar a futuro. En el caso de los videos probablemente asumas que es similar a las imágenes, y ciertamente sí, pero hay una técnica muy ingeniosa para los videos llamada compresión entre cuadros. Este consiste en calcular los cambios que hay en cada cuadro y solo almacena dichos cambios entre cada uno. Es decir, si tenemos una toma relativamente fija durante cierto periodo de tiempo, se ahorra mucho espacio ya que el algoritmo no necesita almacenar toda la información de la escena, sino las zonas que cambian. Vale aclarar que si bien la compresión con pérdida es común en los archivos multimedia, también existe la compresión sin pérdida en esta área. En el caso
caso de la música tenemos el formato FLAC que utiliza el algoritmo LZ77, mientras que en las imágenes, el formato PNG también utiliza una compresión sin pérdidas basado en LZ77 y la codificación Huffman, pero en el caso de los videos no suele ser común la compresión sin pérdidas para el consumidor. Los códecs más comunes como el H264 y H265 utilizan la compresión con pérdidas. Te agradezco por haber llegado hasta el final y espero que te haya sido de mucha utilidad. Recordá dejarme tu me gusta, suscribirte y activar la campanita. Muchísimas gracias a los donadores y nos vemos la próxima. Hasta luego.